Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a los trabajadores de prensa por haber venido. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Rufino por esta posibilidad de estar junto con ustedes. Contento de volver a estar en Rufino. Recién me paré en la traza que se está construyendo de la autovía y recuerdo todas las peleas que hemos dado con Gustavo, cuando Gustavo era intendente. Primero había que conseguir la traza para la autovía y había que incluir a Rufino, porque el primer proyecto era Rosario Venado, ¿no? Y bueno, la verdad que con una gran decisión del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, se terminó con ese contrato que se había planteado de los PPP, y ahora es una obra financiada en un 100% por el gobierno nacional. Bueno, estuvimos charlando ahí con algunos de los trabajadores, con los encargados. Vienen a buen ritmo, sobre todo porque no hay lluvia, digamos, ¿no? Pero bueno. Nos falta lluvia. Nos falta lluvia. Bueno, falta lluvia. Pero bueno, claramente, después de tantos años, me acordaba de Ovidio Butani, que era el que estaba al frente de toda esa, de la comisión de la autopista, y las veces que nos hemos reunido, después de tantos años, que podemos ver que se empezó, digamos, ¿no? Y eso ya es una gran tranquilidad para todos y todas. Bueno, hago una pequeña introducción, si les parece, y después contesto preguntas. Cuando estamos en un momento difícil que hemos pasado todos los argentinos, y no solamente los argentinos, sino el mundo entero, con esta cuestión de la pandemia. Ha pasado muchas cosas en poco tiempo, parece que fue mucho, pero recién el 31 de diciembre del año 2019, es decir, hace un año y medio, China informó el primer caso de COVID en el mundo. El 3 de marzo se conoció el primer caso de COVID en la Argentina, y el 9 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó al COVID como pandemia mundial, y desde allí cambió todo, cambió la vida de todos los argentinos. También cambió las perspectivas que teníamos desde el gobierno para llevar adelante la gestión que tenía programado el presidente de la Nación. Hubo que resolver sobre la marcha, hubo que abordar lo desconocido. Ninguno sabía, digamos, no bien cómo iba a reaccionar, ¿no? Recién comentaba con los compañeros de Venado, me acordaba de los primeros días, ¿no? Los primeros días eran que nos íbamos a quedar sin barbijos, digamos, ¿no? Que no iba a haber alcohol en gel. Bueno, todas esas cosas se fueron superando, cada una de las circunstancias, y hoy podemos tener una perspectiva de salida. La perspectiva de salida es gracias a la vacunación. Y la mayoría, una gran parte de los argentinos hoy está vacunado. La vacunación es posible, ciertamente, porque hay vacunas, parece una verdad de perogrullo, y las vacunas, independientemente de los dimes, diretes, de las idas y vueltas, las compró en un 100% el gobierno nacional y las distribuyó gratuitamente para cada uno de los argentinos, y las provincias se encargaron de llevar adelante el plan de vacunación. Pero eso, que para nosotros es importante, también nos permite entrar a pensar de que aquellas expectativas, sueños y esperanzas que habíamos despertado en las elecciones del 2019 empezaban, o se pueden empezar a concretar después del letargo que generó para una cantidad de cuestiones la pandemia. En la medida que vayamos dejando atrás la pandemia, que vayamos abriendo y eliminando las restricciones, el gobierno provincial hoy hizo un nuevo anuncio de reducción de restricciones y demás, seguramente se va a poder consolidar todo este proceso de recuperación económica, que ya vemos indicadores positivos. Hay buenos indicadores en la industria, hay buenos indicadores en la construcción,
falta más en todo lo que significa el comercio. Eso tiene que ver fundamentalmente por la baja en el consumo. Necesitamos fortalecer el consumo, y para fortalecer el consumo lo que necesitamos es fundamentalmente que haya plata en el bolsillo de los trabajadores y que el salario le gane a la inflación y que se recupere el poder adquisitivo del salario. Por eso le he pedido, o he propuesto, no le he pedido personalmente, pero entiendo que sería muy adecuado que el gobernador reabra las paritarias del sector público provincial y de los docentes en la provincia de Santa Fe, para readecuar sus ingresos que han quedado desactualizados producto de los altos niveles de precios durante los primeros meses del año, y eso va a significar, sin ninguna duda, una generación de movilidad y de recursos y de fortalecimiento del consumo que va a poder consolidar todo lo que significa el desarrollo económico que hoy tiene la Argentina y que hoy necesita la Argentina. Hemos planteado también en todo el lapso de esta campaña una serie de propuestas, algunas de ellas que yo creo que son importantes. Yo defiendo claramente la federalización de la educación superior. He sido protagonista y he visto el efecto positivo que han generado las universidades de cercanía. Recuerdo que cuando discutimos la creación de las universidades del conurbano, muchos compañeros decían, no, pero le vamos a sacar estudiantes a la UBA y demás. Bueno, nada de eso sucedió. Las universidades del conurbano lo que permitieron fue que primera generación, en muchísimas familias, serán primera generación de estudiantes universitarios que accedían a los estudios superiores en esas universidades. Y no solamente pasa eso en el conurbano, acá en Villa María, también el 85-90% de los chicos que van a estudiar a esta universidad son primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, ese tema es un tema que nos ha llevado a pensar que a la provincia de Santa Fe le faltan dos universidades nacionales. Una universidad nacional del norte santafesino y otra universidad nacional del sur santafesino, que permita claramente que localidades como Rufino, como Venado, como Firmat, o en el norte como Reconquista, como Vera, como Las Toscas, como Villocampo, Calchaquí, o San Javier puedan tener cercanía en el proceso de la educación universitaria. No solamente tiene importancia eso desde el punto de vista del acceso a la educación, sino que también tiene importancia cuando uno empieza a diagramar o tratar de generar condiciones para que este proceso continuo, hasta casi visto como con naturalidad por nosotros, de migración interna, se logre empezar a frenar. Yo, saben ustedes que nací en Vera en el año 77, cuando me tocaba terminar la escuela secundaria en el 76, en el 77 tenía que elegir carrera universitaria, tenía que decidir, y bueno, y las posibilidades eran Santa Fe, Rosario, Resistencia, Corrientes, y ahí, digamos, ¿no? Y a todos y a muchos nos pasó eso. Y después uno a veces no vuelve porque no hay posibilidades laborales en su lugar de origen, o no vuelve simplemente porque armaste tu vida a donde te fuiste a estudiar, y entonces todo el proceso de migración se resulta muy difícil. Y además porque es un acto de justicia. El sistema universitario argentino, estamos todos orgullosos, es gratuito, lo que significa que todos lo pagamos y que hay algunos que lo utilizan más que otros, porque en aquellas ciudades en donde hay universidades la cantidad de profesionales universitarios es superior a la media. En aquellas ciudades donde no hay universidades, la cantidad de profesionales universitarios es menor. Entonces también esto significa la posibilidad de ir acercando esa cuestión. Creo además que hay que transmitirle a todos los santafesinos la necesidad de seguir acompañando al frente de todos. Nos ha tocado una difícil, le ha tocado una difícil al presidente de la Nación, que es gobernar en pandemia. Y seguramente una cantidad de iniciativas y de proyectos que él tenía no se pudieron concretar por esta situación. Habíamos empezado en el gobierno muy entusiasmado, lanzamos la tarjeta alimentar, la lucha de la Argentina contra el hambre, lanzamos
el plan de medicamentos gratis para los jubilados y después nos agarró la pandemia. La pandemia nos quitó muchas cosas, lo que no nos quitó es la capacidad de soñar. Los sueños que teníamos en el 2019 los seguimos manteniendo y creemos que en este último cuatrimestre del año, el año que viene, vamos a poder empezar a concretarlo. Enfrente tenemos una oposición que todavía le debe una explicación a los argentinos. Le tiene que decir a los argentinos por qué gobernaron tan mal en los 4 años de gestión que tuvieron, por qué hicieron tanto daño en tan poco tiempo. Porque todavía no le explicaron a los argentinos qué es lo que pasó en esos 4 años. Porque si ahora vienen y me dicen a mí, me dicen, bueno, hay que bajar la inflación, mi respuesta directa va a ser, ¿y por qué no la bajaron cuando ustedes fueron gobierno? ¿Por qué no bajaron la inflación cuando ustedes fueron gobierno? Porque cuando ustedes fueron gobierno la inflación creció, como la pobreza, como la indigencia, como claramente también el endeudamiento. Entonces no hacen propuestas. Como no pueden hablar de propuestas, entonces lo que se dedican es a criticar y a poner palos en la rueda. Y nosotros, la Argentina necesita una oposición distinta, una oposición capaz de hacer propuesta, capaz de hacerse la autocrítica que necesita y que deje de poner palos en la rueda, porque la verdad es que a ellos hicieron un desastre, chocaron el auto, no pagaron la patente porque lo dejaron endeudado, digamos, ¿no? En 4 años de gestión y sin pandemia. Nosotros estamos tratando de empezar a resolver los problemas que ellos nos dejaron con la renegociación de la deuda con los acreedores bajo legislación extranjera, con la renegociación de la deuda con los acreedores bajo legislación nacional. Estamos renegociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional e incipientemente la economía empieza a recuperarse. Votar a Cambiemos es votar a Macri. Macri es el pasado al cual la Argentina no tiene que volver. El futuro sigue estando en manos del Frente de Todos. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas que me puedan hacer. Bueno, bienvenido a Rufino, Agustín. Un gusto volver a bueno, muchas gracias. ¿Cómo ha sido la experiencia como ministro? A la vez sabemos del trabajo que ha realizado de apoyo con el COVID, como usted lo mencionó al comienzo de su charla. Y hay otra, que es la reconversión de las fábricas militares, donde se menciona, nosotros no lo podemos ver de acá, pero de que ha hecho un muy buen trabajo. ¿Se puede comentar un poco sobre todo eso? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no me gusta decir que me fui conforme, porque siempre pienso que pude haber hecho algo más. Pero después de 1 año y 7 meses me fui con la sensación de que hice todo para que las cosas salgan bien al frente del Ministerio de Defensa. La palabra del presidente cuando me despidió y el aplauso de mis compañeros y mis colegas de gabinete son elocuentes en este sentido. Y es elocuente también un hecho inédito en la historia de la democracia argentina. Mi último acto oficial fue la despedida de la fragata Libertad, que zarpaba en un nuevo viaje de instrucción. Y en ese acto estaban presentes todos los almirantes, todos los generales y todos los brigadieres, es decir, la cúpula de las 3 fuerzas. Y yo aproveché para hacer un raconto de mi gestión y me despidieron aplaudido de pie, lo cual para mí es un motivo de muchísimo orgullo, porque no es habitual, nunca había sucedido con un ministro de defensa de la democracia argentina. Destaco 3 elementos. El primer elemento es regularizamos los saberes del personal militar. El 40% de los sueldos del personal militar se cobraban negro, desde la década del 90 del siglo pasado. Y eso obviamente impactaba negativamente a la hora de calcular el haber de retiro, porque no computaba a la hora de la jubilación. Se regularizó el 100% de lo que cobra el personal militar, está en blanco. En segundo lugar, creamos el FONDEF. El FONDEF es un fondo de asignación específica que impulsé yo por ley en diputados, que se terminó de aprobar en el 2020 en el Senado, lo porté yo en el 2019, en el 2020 se aprobó y hoy se está aplicando. Por primera vez en la historia las Fuerzas Armadas tienen un fondo para su reequipamiento
que va a impactar positivamente en todo lo que significa el desarrollo de la industria para la defensa. Y ahí están las fábricas militares, está la fábrica argentina de aviones en Córdoba, están los astilleros. Porque ese fondo no solamente este año van a ser 33.000 millones de pesos, sino que dicen cómo se tiene que gastar. Y se tiene que gastar primero reutilizando lo existente, o sea, reparando los sistemas operativos que existen. En segundo lugar, fabricando en la Argentina, y cuando ya no se pueda fabricar en Argentina, sí importar afuera. O sea que eso va a impactar claramente en la generación de puestos de trabajo. Y lo tercero que hicimos es poner en funciones unas Fuerzas Armadas profundamente solidarias, que fueron las Fuerzas Armadas que aparecieron elaborando y distribuyendo comida en el conurbano bonaerense, en La Matanza, en Quilmes, en San Martín, en Moreno, distribuyendo acá en la provincia de Santa Fe, en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, bolsones de comida que armábamos y desarrollábamos con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. Fuerzas Armadas que participaron en la campaña de vacunación, que participaron en la campaña de hisopado, que fortalecieron el sistema de salud del propio y de terceros. Acá en la ciudad de Santa Fe, el gobernador, en un momento que tenía colapsado el sistema de salud de la provincia, nos pidió un hospital militar reubicable y desplegamos un hospital militar reubicable en el Hospital Cuyen, en la ciudad de Santa Fe. Y eso le permitió tener 40 camas más al Hospital Cuyen en un momento de muchísima crisis. Estuvimos en Rosario con barcos de la Armada, helicópteros del Ejército, infantes de Marina y personal del Ejército trabajando en todo lo que significó la contención del fuego en las islas el año pasado. Se acuerdan ustedes toda la problemática que hubo ahí, así que mostramos un perfil de las Fuerzas Armadas solidarias, estando en aquellos lugares que las necesita la sociedad y fundamentalmente dando una mano en los sectores más vulnerables de la sociedad. Así que esas tres cosas para mí son muy importantes con respecto a la gestión. Específicamente sobre las fábricas militares estaban muy desmanteladas, muy poco atendidas, y logramos una cantidad de hechos que son importantes en todas las fábricas militares, específicamente en la nuestra, en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, que está allí al lado de San Lorenzo. Fortalecimos dos líneas de producción, la de municiones 9 milímetros y la de chalecos antibala. La de chalecos antibala la fortalecimos ¿cómo? Vendiendo más. Entonces le empezamos a vender chalecos antibala a las principales fuerzas de seguridad del país. Le compran hoy a fabricaciones militares las fuerzas federales de seguridad, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. Le compra a la policía la bonaerense, le compra a la policía de Santa Fe, le compra a la policía de Chubut, la policía de Misión, de Santa Cruz y alguna otra policía provincial. Y le compra además la policía metropolitana, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 80% del mercado de chalecos antibalas hoy lo provee fabricaciones militares de Fray Luis Beltrán. Eso nos llevó a agregar un turno más en la línea de producción. Teníamos un solo turno, hoy ahora trabajamos 2 turnos, casi 2/3 turnos. Nos permitió, necesitábamos 25 trabajadores más, 15 fueron trabajadores reincorporados que los habían echado durante el macrismo, y 10 fueron nuevos trabajadores que se incorporaron a trabajar en fabricaciones militares, no por una decisión dadivosa mía, sino porque aumentamos la línea de producción, fundamentalmente porque vendimos más. Agustín, hace unos meses leí unas declaraciones tuyas donde decías que el único peronismo que no tiene buena relación con su autonomía regional era el peronismo de la Pampa Húmeda. Sí. Dentro de un rato sé que tenés una reunión con la sociedad rural de Argentina. Sí. Sí. ¿Cómo se enganchan con eso? El peronismo de todos los peronismos de todo el país tienen relaciones con sus sectores productivos. Uno va, no sé, al Chaco, y el gobernador del Chaco, cuando era senador, fue el que aplicó o logró todas las leyes que tuvieron significancia en el cultivo del algodón.
se va a Salta y encuentra a la dirigencia política del peronismo defendiendo el tabaco. Te vas a San Juan y defienden la minería. Te vas a Mendoza y defienden la vitivinicultura. Te vas al sur y defienden el petróleo. Y así sucesivamente. En cada uno de los lugares, el peronismo, que es un movimiento que entiende que la producción y el trabajo van de la mano, y que Perón hablaba de ese 50-50, 50% para el capital y 50% para el trabajo, en general tiene relaciones con los sectores productivos. El que ha quedado, el peronismo que menos relaciones tiene con el sector productivo es el peronismo de la Pampa 1. Entonces lo que yo pregono es que hay que tener relación con el sector productivo. No significa admitir linealmente todos los planteos de los sectores productivos, pero sí significa tener una interlocución, sí significa tener una interpelación y ver de qué manera nosotros sumamos o podemos sumar a ese sector productivo, a veces refractario a las políticas nuestras, a todo lo que significa la construcción de un modelo nacional y popular, porque la verdad es que nosotros necesitamos industrializar el país. Para industrializar el país necesitamos un proceso de sustitución de importaciones virtuoso. Para tener un proceso de sustitución de importaciones virtuoso necesitamos divisas. Hay dos o tres o cuatro sectores que producen divisas en la Argentina. El sector agropecuario, la minería, bueno, depende los niveles de producción, los hidrocarburos. Entonces este es el escenario que yo creo que nosotros debemos contemplar y debemos plantearlo claramente, digamos, ¿no? Vuelvo a decir, me parece que hay que tener un punto de relacionamiento, que no hay que resignarse. Lo que yo quiero transmitir es decir, no hay que poner a priori en la vereda de enfrente. Nosotros tenemos que tratar de tener una política que desde nuestro lugar, desde nuestra identidad, desde nuestro pensamiento, nos permita tener políticas hacia ese sector. Esto es lo que pienso, digamos, ¿no? En algún momento de nuestro gobierno lo logramos. No, te estás dedicando a cerrar grietas, porque te aplauden los generales. No, bueno, pero yo me acuerdo cuando se creó el Ministerio de Agricultura y cuando estuvo Julián Domínguez de ministro de Agricultura, se llevó una política y se logró un nivel de interlocución, un nivel de interlocución. Y bueno, no es fácil, digamos, ¿no? Porque en general el sector tiene una dirigencia que es profundamente antiperonista, muchos de ese sector. Bueno, hay que tratar de saltar eso y ver el sector como lo que es, como una fuerte unidad productiva que involucra a muchísimos sectores de la sociedad, digamos, ¿no? Eso es lo que quise decir y lo que pienso, digamos. Gracias. Usted ha mencionado en distintas declaraciones en estos últimos días la preocupación por la provincia de Santa Fe, principalmente desde la administración justicialista. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Por qué estoy preocupado? Los problemas sí, que están ocurriendo en la provincia de Santa Fe con esta administración. No estoy preocupado demasiado por la gestión, estoy preocupado por el rumbo político que el gobernador de la provincia a veces parece que quiere darle al peronismo de Santa Fe, digamos, ¿no? Esto es lo que me preocupa fundamentalmente. Yo creo que todos los problemas que tiene la provincia de Santa Fe se tienen que resolver de manera cooperativa con el gobierno nacional. Digo cooperativa, no digo subordinada. Cuando ustedes me dicen, bueno, ¿cómo hacemos para resolver la cuestión de la seguridad? ¿Cómo hacemos para resolver la cuestión de la seguridad? Me imagino que todos pensamos que una alternativa es una mayor presencia de las fuerzas federales en la región, con sus agencias de inteligencia y demás. Cuando usted me dice cómo hacemos para resolver el problema de la hidrovía, aparece el gobierno nacional. ¿Cómo hacemos para resolver la autovía sobre la 33? Aparece el gobierno nacional. Y cuando yo veo aspectos o un entusiasmo por parte del gobierno provincial hacia un provincialismo, yo no creo que eso sea lo mejor para los santafesinos. Y ese provincialismo lo lleva al gobernador, a mi criterio, a cometer errores. Es un error haberse puesto como candidato a senador suplente de una de las dos listas del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. Es un error.
Es un error porque los santafesinos no están contentos con eso, no están contentos con esa decisión. Parece que el gobernador está pensando más en su futuro que en el presente de los santafesinos. Y no me parece bueno eso, esas cosas que no tienen que ver con la cultura política de Santa Fe. La cultura política de Santa Fe es mucho más austera, es mucho más austera en las señales, en los signos. Nunca ha sucedido esto. Así que esas son mis diferencias, digamos, ¿no? Y algunas otras cosas más también que pienso, y que, bueno, obviamente que hay un debate político en la provincia de Santa Fe. Digamos, nosotros tenemos un debate, como dije al principio, entre el futuro y el pasado, en el marco de la elección entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y por el otro lado hay un debate interno dentro de la provincia de Santa Fe, porque, bueno, claramente por eso hay dos listas, si no, habría una sola lista. El gobernador ha mencionado de que tiene el respaldo, o tuvo el respaldo de Cristina. Usted la defendió a muerte a Cristina, principalmente cuando lo a 125 y hasta este momento. ¿Qué piensa de eso? La política tiene dos aspectos, o a mi criterio tiene dos aspectos. Hay un aspecto que es transaccional y un aspecto que es ideológico. Yo le toqué la puerta a Néstor Kirchner en septiembre-octubre del año 2002, atraído por las ideas que esbozaba Néstor, por las propuestas que Néstor decía en ese momento. Acuérdense ustedes, en ese momento había 5 candidatos a presidente: Rodríguez Sá, López Murphy, Carrió y Menem. Eran los 5 candidatos a presidentes que había en ese momento. El único que decía algo distinto, que me atraía, que me convocaba por algo distinto y por las ideas que transmitía, era Néstor. Desde ese momento, o sea que hace casi 20 años, he seguido defendiendo esas mismas ideas. Primero de Néstor, después de Néstor y de Cristina, después de Cristina solo, y ahora de Cristina y de Alberto. Entonces, mi adhesión al modelo que hoy lideran Alberto y Cristina es independiente del armado de listas en la provincia de Santa Fe. Yo nunca le fui a pedir a Alberto, a Cristina o a Néstor: apoyame en tal cosa para que yo te apoye. Nunca tuve una negociación en esos términos. Nunca le dije, bueno, te apoyo si vos me apoyás para ser candidato en tal elección, en tal momento. Nunca lo hice ni lo voy a hacer, porque me parece que hay una parte de la política que son las ideas, y que uno tiene que seguir ideas. Después está otra parte transaccional que no la desconozco, que la practico, que es cómo se conforman las listas, los apoyos y demás. Esto es así, pero no, eso a mí no me condiciona mi pertenencia a ese modelo de político, de gestión, que le devolvió sentido de trascendencia a la política, que iniciaron primero Néstor, después Cristina y ahora Alberto y Cristina. Por eso yo voy a seguir estando siempre en el mismo lugar, independientemente de cualquier otra cosa. Habría que preguntarle al gobernador o al otro candidato si serían o le estarían brindando el apoyo a Cristina si Cristina no se hubiese sacado una foto con ellos. Yo no necesito foto con Cristina para apoyarla. Me alcanzan las ideas que defiende Cristina. Bueno, la última, estoy yo solo preguntando. El sueño del pibe. Un mensaje. No, hemos tenido distintas oportunidades de charlar con usted. Pero sí. Agustín, un mensaje para la gente de Rufino, para quien quiera apoyarlo, que sienta un poco el pensamiento. Bueno, a veces me preguntan por qué dejé de ser ministro de Defensa, y yo contesto por Santa Fe. Porque la verdad que Santa Fe es mi provincia, es el lugar donde nací, el lugar donde nacieron mis hijos. Si tendría que volver a nacer, elegiría nacer en esta provincia. Y claramente que me sentiría muy honrado si los santafesinos me dan la posibilidad de representarla y de defenderla, y de defenderlos y defenderlas a los santafesinos y a las santafesinas en el Senado de la Nación. Siento que por toda mi historia política, por toda mi trayectoria, por las responsabilidades importantes que me tocó ocupar, soy una voz que va a ser escuchada en el Senado.
y que Santa Fe es una provincia que necesita voces que la escuchen en el Senado de la Nación. Y necesita voces que sepan decir que no cuando tienen que decir que no, y insistir cuando tienen que insistir detrás de una determinada propuesta y ser capaces de defender lo que sea necesario para el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Santa Fe. Conmigo de senador, los hombres y las mujeres del campo, de la industria, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la cultura, los empresarios, los trabajadores van a tener una voz que los defienda en el Senado de la provincia de Santa Fe. Y si no, lo seguiré defendiendo desde el llano, porque siempre he hecho exactamente lo mismo. No soy un hombre apegado a los cargos. Para mí, el traje de funcionario es un traje que te pones y te sacás, y lo que te queda cuando te sacás el traje de funcionario es la camiseta del militante, que es lo que fundamentalmente siento que soy, alguien que ha recorrido innumerables veces la provincia de Santa Fe, que ha estado con los santafesinos en distintos momentos y en distintas oportunidades. No se puede defender lo que no se conoce, no se puede defender lo que no se quiere, digamos, y no se puede querer lo que no se conoce. Y yo conozco la provincia, la quiero y sé que voy a tener que estar en muy buenas condiciones para defenderla. Muchas gracias.